Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. Y tiene que ver con la gracia. Cuando nosotros como creyentes tenemos el concepto claro de lo que es gracia, nosotros tendremos un mejor concepto de lo que significa Dios para nosotros, de lo que es Cristo, de cuán firme podemos estar en esta fe que nosotros profesamos. La gracia se define como un regalo que no merecemos. Eso es gracia. Es recibir un regalo que usted no se lo merece. No se lo merece, ni usted ni yo lo merecemos. Sin embargo, a Dios le ha placido otorgarlo. Por tanto, nosotros debemos manifestar esa gratitud por el favor recibido. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo 30, versículos 18 y 19, el cual dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Quiero compartir precisamente esta palabra para que meditemos en ella, para que nosotros valoremos en su justa dimensión lo que Dios espera de nosotros y cómo Él manifiesta su amor por nosotros. Dice Romanos 5:8: Mas Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es aquí donde se manifiesta precisamente el concepto de la gracia. Dios muestra su amor por nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que nosotros no lo merecíamos. Aquí se cumple. Nosotros no éramos merecedores. No lo merecíamos ni usted ni yo. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted y por mí. Y asimismo el pueblo de Israel se había apartado, y aunque Dios le iba a hacer justicia entregándolo a sus enemigos, muchas veces nosotros entendemos que si Dios me ama, ¿por qué me va a hacer sufrir? Bueno, no es que Dios te va a hacer sufrir, ni Dios te hace sufrir. Es que nuestro pecado mismo es el que genera ese sufrimiento. Es nuestro pecado mismo que genera ese sufrimiento, es nuestra conducta. Es cómo hemos nacido, porque nacimos bajo condenación. Y dice también la palabra: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, Romanos 15:4. Y Dios quiere que nosotros, esas experiencias vividas en el Antiguo Testamento, pues nos sirvan a nosotros como referencia. Porque la conducta del hombre no ha cambiado.
no ha cambiado a pesar de todas las cosas que puede ver y de la manifestación del poder de Dios. Por sí mismo no puede cambiar, solamente podemos cambiar cuando nosotros valoramos esa gracia que hemos recibido. Cuando nosotros entendemos que a nosotros viene a morar el Espíritu Santo, pero el hecho de que viene a morar el Espíritu Santo en nosotros no significa que es un cambio automático, sino que nosotros mismos, haciendo conciencia de lo que Dios demanda y orientándonos a través de la palabra, entonces nosotros podemos decidir no hacer lo malo. Pero no es porque usted y yo somos buenos, no es porque usted y yo somos fuertes, no es porque usted y yo oramos mucho. No, es su gracia. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces nosotros simplemente creer y obrar en base a su palabra. Eso es lo que te va a fortalecer, porque eso te va a dar ¿qué? Convicción. Cuando entonces nosotros tenemos convicción, no importa lo que nuestros ojos puedan estar mirando, nosotros vamos a hacer lo correcto. Y estamos viviendo un momento en el cual el pueblo de Dios necesita comportarse como pueblo de Dios. No es momento de miedo, no es momento de temor. Es momento de acción, es momento de mostrar el verdadero sentir del cristiano. Es manifestar ese amor hacia el prójimo y sobre todo hacia los que conviven con nosotros. Amados, es evidente que la sociedad en la que nosotros vivimos hoy es una sociedad corrupta por la naturaleza del ser humano. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos apartó. Entonces nosotros tenemos que mostrar eso. El solo hecho de saber lo que Dios ha hecho a favor nuestro es más que suficiente para nosotros entonces hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz es la evidencia de que nosotros hemos sido transformados. Esa es la mayor evidencia, su muerte y resurrección. Y asimismo nosotros hemos sido transformados, porque al recibir a Cristo se produce en nosotros algo que se llama regeneración. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya el pecado no se enseñorea en nosotros, a menos de que usted le dé autoridad y que usted decida seguir deleitándose en el pecado. Pero si nosotros renunciamos a deleitarnos en el pecado, entonces nosotros estaremos en condición de cada día hacer cosas a través de Cristo. Y nos vamos al versículo 18 de Isaías 30, que es el tema que nos ocupa. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo en vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Esto decía Isaías a una sociedad que estaba totalmente corrompida como la que hoy tenemos. Hoy podemos ver en medio de esta situación que vive el mundo, la gente simplemente se está ocupando de sí misma, no le está importando el problema de los demás. Y esa misma conducta tenía el pueblo de Dios en aquel momento cuando le llegó esta palabra. Y Dios había decidido entregarlo a sus enemigos. Sin embargo, el que se mantuviera firme iba a marcar la diferencia. Porque con esto no quiero decirte que a ti no te va a llegar sufrimiento, que usted no va a padecer en medio de esta situación. Tanto usted como yo podemos padecer en medio de esta situación que vive el mundo hoy. Pero es estar firme. Y solamente podemos estar firme cuando nosotros tenemos un concepto claro de lo que significa la gracia. Ese regalo que no lo merecemos, pero que a Dios le ha placido otorgárnoslo.
Entonces es valorarla, es valorar, es vivir consciente de esa gracia que hemos recibido. Hermanos, es posible que los días que nos quedan por vivir todavía sean más difíciles que los que han pasado en medio de esta situación. Porque si bien es cierto que tenemos una crisis sanitaria, pero luego puede venir una crisis económica y por ende una crisis alimentaria y esto puede generar otras crisis. Entonces nosotros debemos prepararnos, porque si nosotros no estamos fortalecidos en fe, muchos de nosotros podrá sucumbir, muchos de nosotros podrá claudicar, muchos de nosotros vamos a buscar refugio en otro lugar que no sea Cristo. Ahora, cuando yo tengo un concepto claro de la gracia que he recibido, de que yo, como dice el apóstol Pablo, estoy preparado para vivir en escasez y en abundancia, porque todo lo puedo. Todo lo puedo. Puedo estar en necesidad, pero también puedo estar en abundancia y tener paz. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decirles a ellos. Sin embargo, hoy vemos en medio de esta situación una sociedad que solamente se preocupa por estar bien económicamente. Hermano, puede llegar un momento en que el dinero puede que no te sirva para muchas cosas. Entonces a veces estamos tan enfocados en aquellas cosas que olvidamos lo que verdaderamente somos. Y lo que necesitamos en este día es fortalecer nuestra fe, estar firmes, porque si nos toca recibir el virus, que estemos fortalecidos en fe, que estemos firmes en lo que hemos creído, porque si me muero me voy con Cristo. Pero si te mueres sin Cristo, lo que te espera no es bueno. Lo que te espera no es bueno, no importa lo que tú tengas, no importa cómo te hayas preparado. Entonces es el momento de nosotros detenernos y pensar cómo vamos a caminar. Hermano, cómo han cambiado las iglesias, cómo todo ha cambiado de un momento a otro. Entonces no es momento para miedo, sino es momento de reinventarnos. La iglesia tiene que reinventarse, y esta gracia que hemos recibido nos capacita para hacer cosas en beneficio de los demás. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Aún en medio de la situación que podemos estar enfrentando, allí está la misericordia de Dios para aquellos que le creen. Si eres de los que aún no has recibido a Cristo y piensas que porque tú no le haces maldad a nadie, porque tú ayudas, eso es suficiente, no es por obra. La salvación no es por obra, es confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Las buenas obras son un resultado de la gratitud por la gracia recibida. O sea, hago buenas obras no porque soy bueno, sino porque valoro lo que Jesucristo ha hecho por mí, y eso me lleva a mí a entonces hacer el bien. Pero hacer el bien no está en mí. Decía el mismo Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago por el pecado que mora en mí. Y aunque nosotros hemos recibido gracia, por eso el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos. Si es por nosotros, siempre vamos a escoger lo malo. ¿O acaso nos dice la palabra que vio Dios? Que el designio del pensamiento del corazón de los hombres era ¿de qué? De continuo al mal. Por eso vino la destrucción con el diluvio. Y nosotros hoy no somos diferentes. Por eso tiene que habitar en nosotros el Espíritu Santo para que haya una transformación. Y Dios va a tener misericordia de nosotros en la misma medida en que nosotros creamos en su palabra y nos sujetemos a ella. Y en este momento
de crisis que vive el mundo, nosotros los cristianos estamos llamados a marcar esa diferencia. No es momento de aislarnos. La iglesia no deja de operar porque esté cerrada. Al contrario, la iglesia son las personas, y si usted puede interactuar con alguien, ¿cuánta gente hay en depresión que posiblemente usted conoce, pero se está haciendo el indiferente? Porque usted entiende que ese problema no es suyo. Hermano, si usted puede acercarse a alguien y darle una palabra de aliento, a través hasta de un mensaje, no tiene que ir a tocarlo físicamente ni hablarle cara a cara, porque muchas veces queremos apoyarnos en esto del distanciamiento social, pero hay métodos, hay formas. Dice la palabra que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y es esa sabiduría, o sea, cuando Dios pone en tu camino a alguien que te muestra que tiene una necesidad espiritual, si tú no sabes cómo llegar, entonces órale al Señor para que te muestre cómo llegarle. Y haz llegar el mensaje. Este es el momento preciso. Dios ha preparado este momento para que la iglesia se expanda, para que la iglesia marque la diferencia en medio de una generación corrupta, que lo único que procura es su propio bien. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Y he aquí una expresión de parte de Isaías al pueblo. Ciertamente el pueblo morará en Sión. Ciertamente el pueblo morará en Sión, donde Dios dijo que te iba a establecer allí. Allí Él estará, que es Sión, el lugar donde ellos adoraban, donde se construyó el templo. Entonces, tienes la promesa. Usted y yo tenemos la promesa, y aunque ellos en ese momento le hablaban al pueblo judío, pero nosotros es Cristo. Para nosotros es Cristo. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Porque cuando tengo a Cristo no importa lo que tenga que vivir. Lo que a mí me espera después de esta vida es mucho mejor que lo que puedo estar viviendo ahora. No importa lo que yo tenga. No importa lo que usted tenga. Lo que viene es mejor para los que están en Cristo. Nunca más llorarás. Nunca más llorarás. Por eso debemos tener nuestra cuenta clara. El que tiene misericordia se apiadará de ti. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Y quiero detenerme aquí, porque muchas veces nos ponemos a pensar en nuestro pasado. Muchas veces reconocemos que hemos andado de manera incorrecta y hemos hecho tanta maldad que creemos que Dios es como nosotros y que la maldad que hemos hecho no tiene perdón, que la maldad que nosotros hemos producido no hay forma de revertirlo. Es cierto que cuando nosotros fallamos eso trae consecuencias. Pero delante de Dios, si hay un arrepentimiento genuino, seremos perdonados. Seremos perdonados porque tendremos acceso a cambiar nuestras vidas. Seremos perdonados porque al confesar a Cristo, Él pone en nosotros esa fe. Para nosotros, incluso a aquellos que hemos afectado, poder decirle: perdóname, me arrepiento, mira, he venido donde ti a decirte que me perdone por lo que te hice. O perdonar también a aquel que te ha herido, porque muchas veces nuestro corazón también se endurece por la maldad que hemos recibido de parte de otro.
Y muchas veces nuestro corazón se endurece de tal manera que nos resistimos a recibir a Cristo porque no quiero perdonar a aquel que me ha maltratado. Mira, a ese no lo perdono yo, a esa no la perdono yo. Hermano, a ti que me escuchas, el que tiene misericordia se apiadará de ti. El que tiene misericordia se apiadará de ti, pero una sola condición: que te acerques a Él con un corazón sincero. Que te acerques a Él con un corazón sincero. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Él fue que dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es posible que esté hablando al corazón de alguien que está endurecido, o por la maldad que ha hecho, o por el dolor que ha recibido. Tienes la oportunidad de cambiar tu condición. Tienes la oportunidad, simplemente abre tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, quita de mi corazón este sentimiento. Quita de mi corazón todo esto que me induce a hacer cosas que no quiero, que en el fondo no quiero, pero al final termino haciéndola. Él va a tener misericordia de ti, pues al oír la voz de tu clamor te responderá. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Solamente basta con que ahí donde estás puedas reconocer que necesitas a Jesucristo. Y Efesios 2, versículo del 1 al 4 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y es aquí donde se manifiesta. Aquí vemos a Pablo cómo le dice a la iglesia de Éfeso cómo eran ellos y cómo era él. Así mismo hemos sido nosotros. Ahora, después que hemos recibido a Cristo, vamos a seguir obrando de la misma manera que éramos antes. Él os dio vida a ustedes. Él les ha dado vida a ustedes. Cuando estabais muertos en sus delitos y pecados, Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos. Dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Solamente en los hijos de desobediencia puede operar ese espíritu. Pero en los que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya han sido transformados. Ya pueden ver la vida de una manera diferente. Ahora, el príncipe de la potestad del aire siempre va a hacer querer que tú pienses que tú estás en la misma condición que antes, que Él tiene potestad sobre ti y usted ha sido liberado. Dice Juan 15:2: vosotros estáis limpios por la palabra que usted ha recibido, por la confesión en Cristo que ha hecho. Ya usted y yo estamos limpios. Entonces, si estamos limpios, es como cuando tú tienes una botella
llena de lodo y la saca y la lava con detergente cristalina nuevamente. Ya está limpia la botella. Esa botella está limpia. Ahora, ¿de qué tú vas a llenar esa botella? Si la llena de lodo, se va a ensuciar nuevamente. Entonces, ya la botella está limpia. Ya nosotros estamos limpios. Ya nosotros debemos manifestar una vida diferente. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y a eso se refiere. En la muerte y resurrección de Cristo, ahí fuimos todos nosotros cambiados. Ya usted no es lo mismo. No importa lo que haya vivido en el pasado. No importa cómo te hayan maltratado. No importa cómo te hayan rechazado. No importa cómo te hayan injuriado. No importa cómo hayan abusado de ti. O no importa lo que tú has hecho. Porque muchas veces también pasa en nosotros esto. Que hemos hecho maldad. Que creemos que eso no puede ser superado. Ya lo hiciste. Y es real que lo hiciste. Pero no tienes que cargar toda la vida con este dolor. Tienes a Cristo en tu corazón. Y si no lo tienes, lo puedes recibir en este momento. Porque al recibir a Cristo como Señor y Salvador, esa gracia va a operar en ti. Todo ese pasado oscuro que viviste, porque hayas hecho algo malo o porque hayas recibido la maldad de otro, va a ser transformado. Va a ser transformado a través de la fe. A través de la fe en Jesucristo. Porque Él es quien da vida. Él te dio vida. Él hizo de ti una nueva criatura al recibirlo. Pero puede hacer una nueva criatura si aún no le has recibido. Ya no tienes por qué vivir dependiendo de todo aquello que has dependido hasta ahora. No tienes que ocultarte. Puedes caminar con tu rostro levantado mirando a los demás. Hoy tienes esa oportunidad. Hoy tienes esa oportunidad. Así que anímate. Escucha esta palabra. No importa la maldad que hayas hecho. No importa el dolor en medio del cual hayas vivido. Si le entregas tu vida a Cristo, si entiendes que recibir a Cristo es una nueva oportunidad de vivir, es el momento entonces de obrar en ese sentido. Es tener convicción, porque mucha gente que ha recibido a Jesucristo pero no ha entendido cuál es el verdadero valor de su confesión de fe, es este: eres una nueva criatura. Hoy puede mirar la vida diferente, porque como dice 2 de Corintios 5:17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si has recibido a Cristo, eres una nueva criatura. Si no le has recibido, tienes la oportunidad de serlo y de vivir una vida diferente, llena de gozo y paz, sin temor en lo que pueda pasar a tu alrededor, porque aún pasando lo peor, Cristo es tu Redentor. Que Dios te bendiga.